Marcela Torres, gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago, y en nombre de Adapsis y de Acción Empresas les damos la más cordial bienvenida a este lanzamiento. Estamos muy contentos de tenerlos esta mañana acá con nosotros. Estamos, yo creo que, en un punto de inflexión para la sostenibilidad empresarial. Hoy día no cabe duda de que es un must para cualquier organización, para el desarrollo de los negocios en Chile. Y estamos pasando, yo diría, por una transición en distintas etapas, en materia de estrategia, en materia táctica y en materia de cambios culturales. Hoy día existe un tremendo empuje, no solo desde los consumidores, sino que también desde el regulador. Vemos que hoy día están pasando muchas normativas y políticas públicas que empujan los temas ESG. También observamos que el sector financiero está empujando fuertemente la sostenibilidad de las empresas, y en el fondo es un conjunto de temas que hacen que hoy día sea necesario más que nunca poder acompañar a las empresas hacia un desarrollo empresarial más sostenible. Así que estamos muy contentos de haber podido desarrollar durante varios meses en colaboración con estas tres tremendas instituciones este estudio, que ya lleva su cuarta versión y que nos permite de alguna manera, como dice su nombre, tomar el pulso a identificar cuáles son las palancas, cuáles son los frenos y cuáles son aquellas temáticas en donde es más importante poner el foco para avanzar hacia todos los desafíos que tenemos. Así que estamos muy contentos hoy día también de presentar y tener en Chile a Manuel José Pau, que es socio de Adapsis, que es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster del London School, y también tiene una tremenda trayectoria en el mundo público, en el mundo privado, para el desarrollo de variados estudios. Así que también es un honor contar contigo hoy en Chile. Así que sin más, quisiera también poder presentar a un panel de lujo que nos va a acompañar luego, que va a estar moderado y dirigido por nuestra querida Marcela Bravo, gerente general de Acción Empresas. Con Acción Empresas somos una institución amiga con quienes trabajamos en montones de proyectos, así que muy bienvenida Marcela, felices de tenerte acá en nuestra casa. Y también nos acompaña Luis Felipe Cubillo, que es además presidente del Comité de Compras de la Cámara de Comercio de Santiago y gerente de compras de Banco BCI. También nos acompaña Jaime Enríquez de ESBAL, así que muy bienvenido Jaime, y Carolina Cuevas, directora del Banco Internacional, quienes luego vamos a tener ahí un panel de conversación. Así que sin más, vamos a revisar los hallazgos y los resultados de estudio y muy bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Quisiera partir como comenzamos el año pasado con la tercera edición del Pulso, con esta frase: que la sostenibilidad es un concepto equívoco. Y equívoco no porque sea equivocado, no porque esté malo, porque sea algo negativo, sino porque se entienden distintas cosas cuando hablamos de sostenibilidad. Me imagino que algunos de ustedes están relacionados con este tema y por eso precisamente están acá. Y si no están relacionados con este mundo y están acá es porque les interesa, pero piensen en qué pensaría un colaborador de la empresa, en qué piensan sus hermanos, sus padres o los cercanos cuando les dicen la palabra sostenibilidad. Es una palabra que tiene conceptos parecidos, pero a todos nos evoca cosas distintas. Yo, por ejemplo, vivo en Estados Unidos desde hace un par de años, y el concepto de sostenibilidad es un concepto que tiene una fuerte carga política. Tiene una carga temática. Cuando uno habla de sustainability, la gente entiende que uno está hablando específicamente de medio ambiente, pero además desde una postura política en particular. Yo vivo en un estado bastante conservador y quienes hablamos o ocupan la palabra sustainability están indirectamente diciendo yo estoy afiliado a un determinado partido político, normalmente asociado a la nueva izquierda o a lo que hoy día se llama, ¿cierto?, como la izquierda woke, ¿cierto? Entonces, no necesariamente yo puedo usar siempre y en todo entorno y en todo lugar la palabra sustainability, en particular en ese estado, no es en todo Estados Unidos, pero sí en el estado en que yo vivo. Entonces,
cuando tenemos un principio general que parte desde esta lógica de esta definición del año 87 que hace este informe de Our Common Future, de que la sostenibilidad es poder satisfacer las necesidades del presente sin comprometer a las generaciones futuras de poder satisfacer sus propias necesidades, es importante sostener una conversación respecto de cómo se baja eso a la práctica, qué significa en el día a día. Porque también el concepto de sustentabilidad o sostenibilidad hoy día está bastante asociado a lo que es el ESG o el ASG, ¿cierto? Todo el mundo ambiental, social y de gobernanza, pero hace un tiempo atrás no era tan así. Tenía más relación con conceptos del tipo responsabilidad social corporativa, incluso filantropía. Entran temas o conceptos tan amplios como asuntos corporativos, gobernanza, responsabilidad, medio ambiente, regulación, reputación. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad? Eso además, en un ecosistema que es complejo de navegar. Porque así como hay muchas palabras o conceptos que nos evoca este concepto, en la práctica también existen frameworks, existen metodologías, existen consultoras que intentan también posicionar distintos temas para poder promover estas lógicas sustentables o sostenibles del desarrollo empresarial. Creemos entonces que es importante tener una conversación respecto de qué significa en la práctica, qué es lo que estamos haciendo las empresas en el día a día para promover la sostenibilidad empresarial. Y creemos que desde la conversación, creemos que desde preguntar qué es lo que están haciendo las organizaciones hoy día, cuáles son los énfasis que están teniendo, podemos ir dando concepto y contenido a esta palabra, que más que un equívoco es un concepto que está en constante desarrollo. ¿Es malo que las personas tengan misiones distintas de lo que es la sostenibilidad? Personalmente yo creo que no. Creo que es importante que exista la mayor diversidad posible de conceptos. Pero también tenemos que tener ciertos puntos comunes que nos ayuden a tener un lenguaje común y promover desde ese lenguaje común la sostenibilidad de las organizaciones. Y lo importante acá no es tanto lo que yo considere, sino cómo lo aplico también a mi organización. Nos importa mucho que las prácticas, las conductas y los conceptos de sostenibilidad de las empresas tengan directa relación con su industria, con lo que a ellos se dedican y también con la geografía específica en la que ellos se desarrollan. Entonces no queremos tener un sentido unívoco y solamente un concepto y solamente una acción de sostenibilidad o una serie de acciones, sino que tienen que ir reflejando esa distinta realidad. Y eso es lo que inspira al pulso de sostenibilidad en esta cuarta versión, que como decíamos estamos buscando comprender la forma en que las empresas gestionan la sostenibilidad en su día a día, cuáles son sus principales enfoques. Queremos también identificar los conceptos clave que están manejando hoy día las empresas y cuáles son las principales iniciativas que están llevando adelante. Pero al final del día, lo que más nos importa es poder aportar un poco con la conversación diaria que puedan tener dentro de la sociedad y también dentro de las empresas respecto de cómo hacer mejores negocios, cómo hacerlo más sostenible. Y los invito a que después ustedes puedan descargar el reporte. Ustedes en la entrada, cuando se acreditaron, les dieron un QR, pueden descargar ese reporte, véanlo, discútanlo, llévenlo dentro de su empresa a ver qué cosas pasan. ¿Bien? Entonces, con esta pequeña introducción, les quiero dar a continuación, no les quiero dar la lata respecto de todos y cada uno de los detalles que están dentro del reporte, que yo como les comentaba, lo pueden descargar, pero quiero sí contarles brevemente qué cosas pueden encontrar en el curso de sostenibilidad. Hay información respecto de dónde se encuentran las áreas de sostenibilidad, cuáles son los principales proyectos ASG que están desarrollando las distintas empresas que participaron en este estudio, cuáles son los énfasis de la sostenibilidad, si tienen o no tienen política de sostenibilidad y se ha cambiado en el mismo tiempo, cómo están percibiendo el cumplimiento de las políticas de sostenibilidad, una serie de declaraciones que ayudan a la afirmación estratégica de estos temas, cuáles son las prioridades para los próximos 2 años y también cuáles son los obstáculos que las organizaciones están encontrando para desarrollar estas temáticas en el futuro. ¿Y de qué vamos a hablar? No vamos a hablar de todas esas cosas, sino que vamos a hablar hoy día de 3 temas, para después dar paso a la discusión y a la conversación. Primero, quiero contarles un poquito qué encontramos en este curso de sostenibilidad respecto de las áreas de sostenibilidad y cuáles son los énfasis temáticos que hoy día están poniendo las empresas. En segundo lugar, hablemos un poquito de políticas de sostenibilidad y cómo está siendo percibido el desempeño de estas políticas de sostenibilidad dentro de las organizaciones. Y por último,
una mirada de futuro. ¿Cuáles son aquellas cosas que están tomando prioridad, que nos están preocupando y cuáles son posibles obstáculos que pueden impedir el desarrollo de la sostenibilidad empresarial? Antes de partir, quiero recordarles que si tienen cualquier pregunta, también en ese mismo QR ustedes pueden descargar el reporte, va a haber un espacio para preguntas al final, ya sea respecto del estudio o bien pueden dirigir alguna de sus preguntas a cualquiera de nuestros 3 panelistas que viene en el panel a continuación. ¿Bien? Vamos entonces. Áreas de sostenibilidad y énfasis de las empresas. Esta pregunta, nosotros nos preguntamos dentro de qué área de gerencia está la sostenibilidad. Y vemos que hay una dispersión dentro del organismo. En primer lugar, la mayoría de las áreas de sostenibilidad de las empresas que participan en este estudio están en la gerencia de asuntos corporativos. Hay un 15% de hecho que tiene un área autónoma, que es gerencia de sustentabilidad o sostenibilidad. Hay quienes tienen las tareas de sostenibilidad en la gerencia de personas, en operaciones, en medio ambiente, y hay un 12% de empresas que no tienen áreas dedicadas especialmente a las temáticas de sostenibilidad. Ahora, como decía antes, cuando nosotros hicimos esta pregunta, perdón, en términos de que no hay ninguna, aquellas empresas que no tienen ninguna área de sostenibilidad, hay una diferencia entre las empresas grandes y las empresas chicas, ¿ya? En general, las empresas grandes tienden a tener mayores recursos, tanto financieros como humanos, y por lo tanto, ese porcentaje es solamente un 6% de las empresas grandes, mientras que en el caso de las pymes es de un 21%, o sea, el doble que el promedio de organizaciones que no tienen ninguna área dedicada a las tareas de sostenibilidad. ¿Importa dónde esté el área de sostenibilidad? Esa fue la tesis inicial cuando hicimos la pregunta. Dijimos, ok, veamos qué es más efectivo. El área de compras, será finanzas, personas, tener un área autónoma es la que nos da mejores o mayores garantías de que vamos a tener mayores resultados. Lamentablemente no tuvimos respuestas concluyentes en esta materia. Pero sí tuvimos algo que tal vez de por evidente se nos pasó por alto, al menos cuando planteamos este estudio. Tiene que ver con el tremendo impacto que tiene no contar con una área de sostenibilidad. Ese 12% de empresas que declaran no tener área de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque consistentemente en todos los indicadores quienes no tienen área de sostenibilidad tienen un peor desempeño. En materia de desempeño, un 59% versus el 17% de quienes sí tienen alguna área dedicada a este tema, perciben que su política de sostenibilidad, estrategia de sostenibilidad es insuficiente. El 50% cree que su estrategia de sostenibilidad no se está haciendo cargo de los desafíos que esa empresa está enfrentando. En términos de la estrategia de negocio, el 72% de quienes no tienen área de sostenibilidad consideran que su estrategia de negocio no está totalmente integrada a estas materias. Más de 30 puntos que la siguiente categoría. El 33% de quienes no tienen área de sostenibilidad considera que su empresa no se preocupa adecuadamente del desarrollo personal y profesional de sus colaboradores. Más del doble del promedio que es de un solo 15%. Además, esas empresas que no tienen área de sostenibilidad tienden a generar más greenwashing, o sea, no tienen área y además se pintan o hacen que tienen políticas en esta materia y hacen más greenwashing que otras organizaciones que sí tienen área. Y en el mundo de proveedores, el 67% de quienes no tienen área consideran que su empresa no se preocupa de que sus proveedores sean también sigan las prácticas que ellos mismos siguen en materia de sostenibilidad, versus 25% del promedio. En definitiva, aun cuando, y esto también es importante resaltarlo, la sostenibilidad tiene mucho de cultural, tiene mucho de prácticas, tiene mucho de evitemos los formalismos, ¿cierto? Aún así es importante tener ciertas estructuras, al menos para poner la voz de alguien que esté mirando estos temas. En relación a las otras áreas de sostenibilidad, o sea, si está la gerencia de personas, de finanzas, lo que nosotros hemos ido descubriendo que más que importar dónde está ubicada las tareas de sostenibilidad, importa que esas tareas sean consistentes y reflejen las prioridades efectivas del negocio y las tensiones que esa empresa o esa industria en particular tenga. Así que ya saben,
Si es que su empresa no tiene a alguien especialmente dedicado a estos temas, pueden ya plantear que esto sí importa, al menos para ir poniendo el tema sobre la mesa. ¿Qué cosas hacen estas áreas de sostenibilidad? Porque también aquí si hay algún experto o trabaja en la área de sostenibilidad, bueno, ¿qué hacen? Limpian el medio ambiente, hacen políticas corporativas. ¿Qué es lo que hacen las personas que trabajan en las áreas de sostenibilidad? La mayoría declara hacer, ¿no es cierto?, tareas de monitoreo y reporte, desarrollo y seguimiento de la estrategia de sostenibilidad, seguimiento de indicadores y compromisos. O sea, tareas transversales a la organización. Tareas principalmente corporativas y tareas que uno podría designar de apoyo o al servicio de un mejor negocio. En menor lugar, las áreas de sostenibilidad ejecutan iniciativas en materia de medio ambiente, ejecutan iniciativas en materia de relaciones con comunidad o ejecutan iniciativas relacionadas con responsabilidad social corporativa. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Al final del día esto es lo que hacen, pero también es un desafío. Muchos de quienes trabajan en las áreas de sostenibilidad saben que es un área muchas veces que depende de otras, o un área sin tarea, que requiere entonces habilitar muchas capacidades internas porque para que la organización sea sostenible no basta con hacer estas tareas, sino que estas tareas son un proxy, una excusa para poder promover la sostenibilidad efectiva del negocio, para que la operación, para que el área comercial, para que el área de medio ambiente efectivamente adopten estos criterios. Entonces estas son las herramientas clásicas que ocupan las distintas áreas de sostenibilidad para precisamente que otros puedan, desde el negocio, poder empujar estas materias dentro de sus áreas específicas de responsabilidad. ¿Dónde está el énfasis? ¿Qué es lo que más importa dentro de las organizaciones? Y hoy día podemos declarar que existe un equilibrio en estas tres materias, pero basado en la finanza. Tenía un profesor, del cual yo era ayudante, que decía, mira, las personas no vivimos para respirar. Perdón, no vivimos para respirar, pero sí necesitamos aire para poder vivir, ¿cierto? Y de manera similar, las empresas necesitan dinero, necesitan finanzas sanas para poder funcionar. Pero una buena empresa no debiera vivir solo con el dinero. Vive para satisfacer una necesidad, para recibir un servicio, etc. Pero el dinero por el dinero es algo que no le da sostenibilidad efectiva a una empresa. Entonces, de la misma manera, las finanzas no es algo que sea negativo que esté el énfasis que se genere desde ahí. Y vemos con buenas noticias que existe cierto equilibrio, pero que está en esta primera roca fundante, que es tener finanzas que sean sostenibles. Nosotros les preguntamos a las organizaciones, a quienes participaron de esta encuesta, cómo se distribuye la importancia que las organizaciones asignan a los siguientes aspectos para asegurar su viabilidad futura. Y en primer lugar, ¿no es cierto?, está aquí con 28, casi 29 puntos la sostenibilidad financiera, en segundo punto la sostenibilidad ambiental, en tercer lugar, un poquito más abajo, la sostenibilidad social, y en último lugar, la gobernanza sostenible. Visto gráficamente, esto está así. Este gráfico es distinto al anterior, el anterior era el promedio de puntaje. Este nos muestra el primer lugar en que fueron seleccionadas las categorías de finanzas, medioambiental, social, gobernanza. Y se ve con mayor intensidad la brecha que existe o la intensidad con que las personas privilegian una temática u otra. Y claramente en primer lugar, ¿no es cierto?, esta pelota que es un poquito más grande que el resto, además esa posición hacia la derecha, nos muestra que la sostenibilidad financiera, el énfasis en la finanza es todavía tremendamente relevante, seguido el mundo ambiental y bastante más atrás el mundo social y gobernanza. Ya les voy a comentar por qué es importante esto, más allá de los énfasis. Evidentemente hoy día la preocupación ambiental es algo prioritario, pero el mundo social, sobre todo, que esté tan atrás, pareciera que es algo que deberíamos tender a equilibrar un poquito más. El mundo de la gobernanza es relevante, tal vez desde la lógica del mercado financiero, la información, ¿no es cierto?, para poder generar mejores inversiones y que las personas participen mejor del mundo empresarial y también respecto de las políticas de transparencia que estas organizaciones generen, pero en general también existe cierto consenso en que los énfasis, al menos de impacto externo, deben estar puestos en el mundo social y medioambiental. Ahora, preguntamos por industria, no sé si hicimos una separación respecto a estas mismas temáticas, y aquí ustedes pueden ver que en general la mayoría de estas organizaciones tienen esta tendencia a poner en primer lugar los aspectos financieros para asegurar su sostenibilidad, partiendo por el retail, la energía y recursos naturales, y en último lugar, o un poquito más abajo, que le da más preferencia al mundo
ambiental, la industria de agroindustria y alimentos. Y llama la atención, por ejemplo, el servicio público, que en este caso no le pone énfasis al mundo ambiental, pero como si en un 75B, el 75% de ellas le ponen bastante énfasis en primer lugar al mundo social, y es entendible. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir con esto? Al final del día, nuevamente, esta idea de que lo que importa no es tanto si el énfasis está en lo financiero, lo ambiental, lo social, o en las gobernanzas, sino que tiene mucha más relevancia cómo es coherente mi industria, mi negocio, con las problemáticas materiales que yo tengo para enfrentar a mi negocio. Entonces, hace sentido que desde el mundo del servicio público se ponga un énfasis al Ministerio del Medio Ambiente, por supuesto, pero se ponga sentido en la política social, que eso sea lo que preocupa, ¿ya? Hace sentido que el mundo del retail, ¿no es cierto?, que tiene, aunque sabemos que no es tan así, o es un poquito más indirecto, hoy día no está tan evolucionado las materias ambientales, pero que en el mundo del retail, las finanzas, sobre todo en un mundo tan competitivo como el que existe hoy día, en el mundo del retail es importante el tema del riesgo. Lo que importa acá, entonces, lo que estamos mirando acá tiene que ver con eso, con cómo los focos que nosotros estamos poniendo reflejan la realidad de la industria a la que pertenecemos. Y brevemente solo quería mencionar respecto, cuando nosotros hacemos este filtro respecto a cuál es la importancia en primer lugar que le dan según los cargos, nos llamó la atención esta primera línea que está resaltada, que es la de socio, director o gerente general. Nuestro supuesto y gran prejuicio era que aquí los socios, directores y dueños iban a estar diciendo aquí lo que nos importa es el dinero. Y no fue tan así respecto a estos resultados, sino que está bastante equilibrado. De hecho, ustedes ven la que tiene la proporción más equilibrada de todo el resto de los cargos, pueden ver por supuesto el detalle con el recorte, pero miren cómo además le ponen igual de importancia al mundo financiero y al mundo ambiental. Lo cual también para nosotros es una buena noticia y nos genera la pregunta, que también la puedo dejar aquí estipulada ya al panel, ¿por qué si es que los principales directivos, ¿no es cierto?, los dueños de las empresas tienen este pensamiento hacia abajo, pareciera que no fluye tanto? De hecho, es interesante ver cómo, ¿no es cierto?, a los gerentes de sostenibilidad, o sea, aquellos y de asuntos corporativos, ven que la sostenibilidad financiera es mucho más relevante dentro de su organización. No sé si eso es fruto de la frustración o no, pero llama la atención aquí. Oye, proyectos ACG, estas son, independientemente de las tareas que realizan, cuáles son los proyectos de gobernanza, medio ambiente o sociales que están realizando. En primer lugar, un 68% de las empresas tienen canales de denuncia, un 67% tienen huellas de carbono, implementación de políticas de colaboradores y códigos de ética. Y ya más abajo, fíjense que los tres, de los 5 últimos puestos, todos están pintados en verde, o sea, iniciativas ambientales. Estrategia climática, consumo responsable, está en nuestra lógica, pero entra también ahí huella hídrica, protección de biodiversidad y regeneración. ¿Qué es lo que les quiero mostrar con este gráfico y que quiero pasar un poquito más rápido? Cuando nosotros agregamos las actividades de proyectos que están realizando las distintas organizaciones, vemos que un 52% de los proyectos que hoy día tienen las empresas son de gobernanza, un 42% son de corte social, y un 34% son de corte ambiental. ¿Les llama la atención algo de esto? A mí lo que me llama la atención de esto es una aparente contradicción, o tal vez directamente una contradicción entre lo que decimos nos importa y declaramos dónde está nuestro énfasis y lo que efectivamente estamos realizando. No tengo ningún problema y creo que nadie podría decir, oye, qué terrible que estén asumiendo proyectos de gobernanza o proyectos sociales. Ese no es el punto. El punto tiene que ver con que, cómo, si es que vemos que la mayor relevancia, las mayores urgencias están en el mundo ambiental, ¿por qué hacemos menos cantidad de proyectos de carácter ambiental? ¿Por qué si gobernanza es por lejos lo que menos énfasis tenemos? Y si ustedes se acuerdan del concepto de la pelotita, era chiquitita y estaba bien a la izquierda, o sea, tenía mucho menos puntaje y además estaba menos en primer lugar de las posiciones que nos interesen, porque son los proyectos que más realizamos. Puede tener que ver con el efecto de la regulación el año pasado, ¿no es cierto? Fuertemente influida por la norma de la CNF, las leyes de delitos económicos, pero también puede tener que ver con temas de recursos, o sea, las iniciativas de gobernanza tienden a ser de papel y lápiz, son relativamente baratas de implementar comparadas con proyectos ambientales, y ni hablar con las complejidades que implican todos aquellos proyectos de carácter social, o sea, el relacionamiento comunitario, dicho
en amplio y en genérico, no es comparable en términos de complejidad, de tiempo, las relaciones humanas que hay que ir llevando con versus hacer un código sentado entre 4 paredes y después divulgarlo dentro de otras 4 paredes, ¿cierto? Aún así, entonces, pareciera que existe al menos un pequeño atisbo de disonancia entre aquellos que decimos que es importante y a lo que le estamos poniendo énfasis versus aquellas cosas que efectivamente estamos realizando. Entonces, contradicción con el énfasis de importancia en medio ambiente. Con eso cerramos la primera parte. Vamos a la segunda. Política de sostenibilidad y percepción de desempeño. Preguntamos en esta, y esto lo venimos preguntando desde el inicio del curso de sostenibilidad, si es que las organizaciones cuentan con una política de sostenibilidad en la red. Y les voy a contar por qué creemos que es importante hacer esta pregunta. Y la buena noticia es que desde un 53% en el año 2021 vamos hoy en un 62% de organizaciones que declaran tener explícitamente una política de sostenibilidad que orienta sus acciones y decisiones. Lo que es consistente además con la baja desde un 40% del año 2021 al 32% que encontramos este año. Política de sostenibilidad no es lo mismo que un reporte de sostenibilidad, nosotros lo sabemos. Hay un 35% de organizaciones que declaran contar con un reporte de sostenibilidad bajo algún estándar. ¿Por qué es importante el reporte de sostenibilidad? Más allá de que es una tarea core, como vimos antes, de las áreas de sostenibilidad, y más allá de si es que se hace en serio o no en serio y se hace el check, oye, tenemos un reporte de sostenibilidad, entonces somos efectivamente sustentables. Los reportes de sostenibilidad existen porque aportan transparencia. Entonces, esa transparencia permite accountability y la accountability nos permite, ¿no es cierto?, generar ciertas presiones para que las organizaciones puedan mejorar. Es interesante ver aquí el cruce entre aquellas empresas que tienen reporte y tienen política, porque ustedes ven aquí esta primera pelotita, existe una relación inversa entre quienes tienen política de sostenibilidad y no tienen política de sostenibilidad y tienen reporte en términos. Así que quienes tienen política tienen un 59%, reportan sí tener también reporte, versus quienes no tienen política que solamente tienen reporte de sostenibilidad en un 14%. La relación inversa, ¿ya? Con mayor magnitud en todo caso entre quienes no tienen política de sostenibilidad. O sea, hay un 86% de quienes no tienen política de sostenibilidad tampoco tienen reporte para dar a conocer sus principales métricas en esta materia. Entonces, ahí hay un tema importante respecto a la política. Cuando nos vamos a la percepción de desempeño, la política de sostenibilidad también importa. Voy a dar una mini vuelta antes de llegar a esa conclusión, pero quiero dejar el enunciado. Estos son los resultados del año 2024. Preguntamos cómo perciben, no sé, evaluar a las personas, cómo está el cumplimiento de las políticas de sostenibilidad dentro de sus organizaciones, y hay un 40% que la clasifica como positiva. La contracara es que hay un 60% que la clasifica como regular o insuficiente. Mirado esto en contexto, hay una disminución, ahí tenemos las barritas ordenadas desde el 2019 hacia el 2024, de arriba hacia abajo. Y ustedes pueden ver que marcamos, ahí está marcado una flechita, ¿no es cierto?, los números del 2019 y los números del 2024. Entonces, ese primer cuadro que está ahí en principio es todos aquellos que declaran que su política de sostenibilidad no se cumplió insuficientemente. Y fíjense que del 19% del año 2019, hoy día estamos en un 17%. Hubo unas pequeñas mejoras y volvimos a niveles pre-pandemia. Lo mismo pasa con el desempeño positivo. Teníamos un 38% en el año 2019 y un 40% de clasificación positiva del desempeño de las políticas de sostenibilidad en este año. Entonces, la pregunta que acá nos hacemos nosotros tiene que ver con, bueno, oye, estamos peor que antes. Hemos retrocedido, porque claramente, ¿no es cierto?, del 56% del año pasado, un 40%, hay un 16% de empresas que estarían desempeñándose peor, y esa podría ser una interpretación posible. La otra interpretación posible es el cambio y la evolución cultural que hemos ido teniendo y que, como esto mide percepción, lo que en realidad está pasando es que hoy día estamos exigiendo mucho más a nuestras empresas, estamos exigiendo mucho más, tenemos estándares mucho más altos respecto de lo que esperamos
sea la sostenibilidad organizacional. Entonces esto también, y lo dejo también abierto al panel respecto de cabe la posibilidad de que por efecto de las regulaciones, por efecto de las expectativas, por efecto de cómo ha sido la evolución de estas temáticas después de todo el recorrido que hemos tenido desde el 2019, o sea, pandemia, estallido social, crisis, ¿no es cierto?, empresarial y económica, que hoy día estamos exigiendo mucho más y que esa disminución en la percepción de cumplimiento positivo se deba precisamente a mayores expectativas y no que efectivamente haya una peor performance dentro de la organización. Esta pregunta puede ser un poco tricky o no tan fácil de entender en relación a la anterior, porque la anterior decía, oye, ¿cómo clasificas el cumplimiento de tu política sostenible? ¿Positiva, insuficiente o regular? Nosotros en base a esas respuestas también calculamos si es que la performance o el desempeño mejora o empeora. La metodología no viene tanto al caso, pero esta es una pregunta distinta a la anterior. Independientemente de si tú te clasificas como positivo o regular, si es que tu desempeño mejora o empeora. Ahí está la evolución entre el año 2020 al año 2023, viendo que lamentablemente aquellas organizaciones que declaraban empeorar, ¿no es cierto?, desde el 2021 al 2022 lo hacían en un 15%, los que se mantienen subían un 61,76% y quienes empeoraban, quienes mejoraban bajaban del 29 a un 9%. Una bajada bastante abrupta. Y estos son los datos para el 2024. Baja a un 59% quienes mantienen su performance, sube afortunadamente desde el 9% a un 26% quienes mejoran y se mantiene igual quienes declaran empeorar en relación al año anterior, que es un 15%. Me podría decir, bien, buenas noticias, subimos, ¿no es cierto?, del 9% a un 26% en quienes mejoran, o sea, podrían haber estado en categoría insuficiente, pero suben dentro de la misma categoría insuficiente un par de puntos. Pero en realidad lo que a nosotros nos preocupa es ese 59% que está allá arriba, de aquellos que mantienen su performance. ¿Y por qué nos preocupa? Porque se mantienen, y el 57%, o sea, casi 60% de quienes están en esa categoría que mantienen su performance, clasifican su rendimiento insuficiente o regular. O sea, me estoy manteniendo en un mal desempeño o en un desempeño irregular. Por otra parte, si es que todos tuvieron, si de ese 59%, el 100% fueron desempeño positivo, estaríamos diciendo buenas noticias. Estoy manteniéndome en lo positivo, pero la verdad es que esto nos preocupa porque ese 57% o bien no le interesa estos temas o no están siendo efectivos. Están malgastando recursos, están poniendo esfuerzos para lograr hacer algo que en la práctica no están desarrollando. Entonces, atención a esos quienes declaran estar manteniendo esos resultados. Y aquí vuelvo al inicio de lo que yo les planteaba. Importa tener una política sostenible. ¿Por qué? Después de haber visto el desempeño, esto es lo que yo les decía al principio cuando empezamos a ver la política, cuando nosotros separamos toda esta muestra en aquellas organizaciones que tienen desempeño insuficiente, fíjense que el 70%, el 69% en realidad de quienes tienen el desempeño insuficiente no tienen política de sostenibilidad. ¿Ya? Por el contrario, entre quienes tienen un desempeño positivo, solamente un 9% no tiene política de sostenibilidad. Y hay un 88% que sí tiene política de sostenibilidad versus un 21% de quienes tienen un desempeño insuficiente. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que al menos hay un indicio de que planificar y orientar importa. Nuevamente, así como tener un área encargada de estas materias, tener una política ayuda a planificar, ayuda a orientar y genera un impacto. No lo asegura, pero ayuda evidentemente a que las políticas de sostenibilidad sean algo efectivo y no algo meramente teórico. Planificar y orientar importa, tener un área dedicada a estas materias importa. Y eso es lo que nos están mostrando los resultados de este cuarto pulso de sostenibilidad. Y ya en los últimos minutos vamos a la parte final de lo que les queríamos comentar hoy. Van a entrar la parte de preguntas ya en nuestro panel. La mirada al futuro, preocupaciones y obstáculos. ¿Cuáles van a ser, desde las organizaciones, las temáticas relevantes para los próximos 2 años? En primer lugar, la relación con proveedores y su conexión con la cadena de valor dentro de la empresa. En segundo lugar, la energía renovable y la eficiencia energética.
esto probablemente por efecto de regulaciones existentes en nuestro tiempo. Cambio climático y biodiversidad en tercer lugar. Y de ahí viene una serie de materias que no porque estén en otro lugar dejan de ser importantes, pero que hoy día las empresas están mirando y no son tan importantes hacia el futuro, ¿cierto? Tenemos medición de impacto, automatización y uso de inteligencia artificial, que por primera vez sale en el estudio. Y ya más abajo, reputación corporativa y ética, desarrollo local, relación con comunidades locales, derechos humanos, greenwashing y seguridad. Ahora, más relevante que esta foto instantánea es ver la evolución de estas temáticas. Y esto que se ve un poco confuso, ya se lo voy a explicar, no se preocupen, nos muestra cómo han ido evolucionando estas temáticas. Entonces vamos a hacer aquí, gracias a la tecnología, ¿no es cierto?, gráfica, algunas pequeñas secciones. Estas son las mayores alzas. Fíjense, ¿no es cierto?, cómo esto en el año 2020, la relación con proveedores estaba en segundo lugar, bajó, luego se quedó en quinto lugar y hoy día es en primer lugar. Ya vamos a comentar un poquito más de eso. Después la medición de impacto siempre se mantiene entre el cuarto, quinto lugar, que hoy día también está en quinto lugar. Cambio climático en quinto lugar, que tuvo una baja bien importante, o sea, nos llamó mucho la atención, de hecho, ese 2020, las dos últimas ediciones estuvo en el primer lugar, que hoy día está en el tercer lugar, superado por energía renovable y eficiencia energética, nuevas regulaciones y cumplimiento regulatorio. Ojo con eso. Sabemos que las regulaciones buscan precisamente generar incentivos para que las empresas se comporten de tal o cual manera. Entonces no tenemos tan claro si es que esas nuevas regulaciones lo ven desde la lógica, oye, ¿nos está ayudando al desarrollo o nos está impidiendo el desarrollo? Pero claramente las empresas están mirando que eso puede ser una temática importante en el próximo tiempo. Y automatización y uso de inteligencia artificial, que uno dice, oye, la facilidad con que esto nos ayuda a trabajar, pero el impacto en la mano de obra, en los costos, va a ser brutal. O sea, yo creo que recién estamos, o sea, varios estamos jugando con ChatGPT. A todo esto se me olvidó hacer, yo estaba viendo presentaciones, el nuevo estándar de presentaciones públicas, uno debiera poner un loguito de cuánta inteligencia artificial uno utilizó en el desarrollo de la presentación. No sé si con orgullo o no, pero esta tiene menos de un 10% de inteligencia artificial. Sí, efectivamente, porque estamos hablando de los temas con el ChatGPT, pero ni los gráficos ni las palabras fueron realizadas íntegramente por inteligencia artificial. Sí, perdón, ahí se me olvidó hacer ese pequeño disclosure, pero sí, es una temática que yo imagino que en el futuro va a subir. Ahora, más que las que subieron, aquí nos interesa también las que han ido desapareciendo de la importancia. Súper interesante el tema de gobierno corporativo. Ahí es el número 7, que está allá, que estuvo en séptimo lugar el año 2020. Se ve un alza el año pasado que llegó al segundo lugar, como pueden ver ustedes, y se fue a piso este año 2024 en el punto número 2. O sea, aquí claramente tuvimos no estoy diciendo que no sea importante la reputación corporativa y la ética, sino que muy probablemente eso está mediado por todas aquellas circunstancias regulatorias, y lo mencionamos antes, la ley de director económico, la norma de la CNF, etc. Entonces, que estaban todos, yo digo, no sé ustedes cuánta relación tienen con directores y gerentes generales, pero en esos niveles estaban todos preocupados de que se iban a la cárcel si que tomaban una mala decisión en un voto dentro del directo. Entonces, había mucho ruido en relación a eso. Y hay un tema que me parece bien interesante ver acá, y es el tema de la relación con comunidades locales, que a su vez va de la mano con cómo los temas sociales no están siendo privilegiados. Porque, a ver, que haya estado en primer lugar el año 2020 no es casualidad, estallido social, esto fue justito después del estallido social. Pasamos por un proceso, dos procesos en realidad constituyentes, cambios de gobierno, etc. Y hoy día está casi en el último lugar, 15. Y lo que llama la atención es que haya desaparecido completamente el mapa. Puede ser la ley del péndulo, de que fue demasiado intenso, demasiado grave, pero también sabemos que la ocurrencia de las cosas que pasaron el año 2019 tiene que ver en parte con esto va a ser una mirada gruesa o gorda, o mirar para el lado frente a estas cosas sociales que estaban pasando. Entonces aquí la alerta es, oye, no nos vaya a pasar de nuevo, porque yo escuché a muchas personas, ¿no es cierto?, oye, íbamos a bajar nuestro sueldo, íbamos a mejorar las relaciones con las comunidades, pero pareciera, y espero que así no sea,
que estas temáticas de comunidades locales y sociales están saliendo un poco del radar de las organizaciones y deberíamos tener ojo con eso. Estos son los espacios que dan, ¿no es cierto?, buscando los escenarios para eventuales abusos, para, oye, ya si no está tan hagámoslo por el lado. Entonces, ojo con eso, y yo creo que es uno de los temas importantes que hay que resaltar acá. Y una última reflexión para ir terminando ya con la presentación de los resultados, tiene que ver con la relación con proveedores. Fíjense cómo el 2021 nosotros preguntamos en todos estos años si es que la empresa se preocupa porque sus proveedores efectivamente sean sostenibles. Si bien no es un mal porcentaje, el 47% es más bajo que el anterior, y sobre todo el tema de la desfavorabilidad ha ido aumentando. Y fíjense cómo ha ido evolucionando en términos de la preocupación, o temática de preocupación para los próximos 2 años. Desde el segundo lugar, sexto, quinto, al primer lugar. Entonces, el año 2020, la aplicación que en ese momento dimos tenía que ver efectivamente con la pandemia, los quiebres de stock, entonces no nos sorprendió mucho que estuviera en segundo lugar, porque estaban encareciendo costos, la gente no tenía insumos y esa interrupción en la cadena fue severa. Hasta el día de hoy estamos pagando la inflación que eso generó, ¿cierto? Un aumento de costos, literal. Y para este 2021, siendo muy honestos, desde quienes participaron en este estudio, no tenemos una explicación y la dejamos para el panel, tratar de entender un poco por qué hoy día nos está preocupando. Pero sí es una preocupación que nos alienta, porque simbolizado por esta cadena rota, la verdad es que la reflexión que nos queda es decir, bueno, ¿qué tan sostenible es una organización que en el mundo actual, llevado al extremo, ¿no es cierto?, tiene internalizado un 10% de sus procesos, un 10% de su mano de obra, solamente usa un 10% o genera los insumos para el 10% de su producción, y todo lo demás está externalizado, todo viene de afuera. Entonces, yo en ese 10% cumplo perfectamente con mis políticas, bajo cualquier estándar, reporto en el GRI y digo, oye, sí, contrato a mis trabajadores con X niveles de sueldo, no tengo diferencia interna de esta materia, sigo la política de derechos humanos, soy completamente transparente. Pero develamos un poquito el velo y vemos que en el 90% de lo que ellos entregan al final como producto o servicio tienen proveedores que tienen problemas de derechos humanos o con prácticas reñidas ambientales. Entonces, genera esa cuestión. ¿Cómo podemos incorporar, así es la lógica, ¿no es cierto?, de un ecosistema literal que no solamente vela por lo que hace ella, sino que también por aquellas cosas que otros aportan en su cadena de valor? Y bien, eso es lo que teníamos para contarles el día de hoy. Las ideas para concluir, a manera de resumen de lo que vimos hoy día, yo sé que es harta información, espero no haber ido demasiado rápido. ¿Hay dispersión en las áreas encargadas de la gestión de sostenibilidad en el organigrama? ¿Esto malo? No. Lo importante es que reflejen las prioridades y énfasis de cada una de las industrias y empresas. Un 12% no tiene un área dedicada. ¿Es esto malo? Sí. ¿Por qué? Porque quienes no tienen un área dedicada tienden a desempeñarse peor en materia y tienen peores indicadores en materia de sostenibilidad. Los proyectos de sostenibilidad que están realizando las organizaciones están enfocados en gobernanza. ¿Es esto malo o bueno? No lo sabemos todavía, pero sí al menos inconsistente con las preocupaciones que están manifestando varias de las empresas que participaron en este estudio. ¿Hay un aumento en la presencia de políticas de sostenibilidad explícita? ¿Esto es bueno? Sí, no solamente porque le da relevancia al tema, sino que también hemos visto que contar con políticas de sostenibilidad explícita colabora a una mejor gestión de la sostenibilidad. Y por último, la preocupación por la relación con los proveedores irrumpe como una temática importante para los próximos años y creemos que nos lleva a la reflexión respecto de cómo desde nuestra acción empresarial, desde el núcleo de nuestro negocio, podemos también expandir y ocupar nuestra influencia y nuestro, quiero decirlo sin que suene peyorativo, nuestro poder de compra, influir para que generar incentivos para que otros también puedan generar sus negocios de manera más sostenible. Así que con eso concluimos. Muchísimas gracias. ¿Cómo andamos de tiempo? Bueno, ahí voy a aprovechar darle paso a la Marcela, gerente general de Acción Empresa.
quien va a estar moderando el panel, y si hay cualquier pregunta yo... Si te parece, al final encantado. dejamos espacio para las preguntas que ustedes hayan mandado y ahí si tienen preguntas también para ti. Perfecto, vamos con el panel. Estupendo. Vamos con eso. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias. ¿Ahí estoy bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, quiero pasar entonces hoy día a agradecer primero que nada esta convocatoria. Súper interesante, Manuel José, creo que hay, como bien dijiste, hay mucha información, hay que revisarla en profundidad, creo que desde cada una de las áreas en las empresas podemos tomar decisiones, podemos empujar en los comités de sostenibilidad en función de data, y por eso parece fundamental cada año ir teniendo este pulso que hacemos juntos. Así que muchas gracias. Si quieres te sientas ahí mismo donde estás yo. Quiero hacer pasar al panel adelante entonces Carolina Cuevas. Ella es directora de Acción Empresas, también es directora del Banco Internacional, es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, magíster en Dirección de Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez, fue ministra y subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y hace más de 25 años se desempeña en cargos financieros, área cliente, modelo de gestión, desarrollo de productos, riesgo, dirección de redes comerciales. También ha sido vicepresidenta en la Red de Mujeres de Alta Dirección y formó parte del equipo de mentoras en WOM Up, acompañando a mujeres a través de mentorías y networking, apoyando su desarrollo profesional o emprendimientos de acuerdo a sus intereses y desafíos. En 2019 fue destacada y premiada en el área de servicio público, ingresando al Círculo de Honor de la FEM. Muchas gracias, Carolina, por acompañarnos aquí. Gracias, Marcela. A continuación quiero presentar a Luis Felipe Cubillos. Él es psicólogo en la Universidad Gabriela Mistral, MBA del ESE, Universidad de los Andes y diplomado en Gobiernos Corporativos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Profesional con vasta experiencia en estrategia y gestión de negocios con proveedores y en el gerenciamiento de gestión de personas, relaciones laborales, habiendo desempeñado cargos de liderazgo en las gerencias de compras y gestión de personas en la industria financiera y de consumo masivo. Ha estado en Coca-Cola, en Embonor, en Soprole, en Unilever y actualmente es el gerente corporativo de compras del BCI. Y además el presidente del Comité de Compras de la Cámara de Comercio de Santiago. También quiero, gracias Luis Felipe. Muchas gracias. También quiero pedirle por favor a Jaime que nos acompañe. Jaime Enríquez, él es gerente de personas, asuntos corporativos y sostenibilidad de SVAL y Aguas del Valle, es vicepresidente de la Asociación de Industrias de Valparaíso, ASIVA, es vicepresidente también del Museo Artequim en Villa del Mar y director del Instituto de Capacitación ICLASA de ASIVA. Él es ingeniero comercial y máster en, se me perdió la última página, en Dirección Estratégica de Personas, con más de 25 años de experiencia y ha ocupado cargos en empresas como Chilquinta, Viña Conchitoro, Metro de Santiago y SVAL. Y actualmente también lidera los desafíos de carbono neutralidad 2050 para SVAL y Aguas del Valle, así como procesos de tramitación ambiental, etc. Así que bueno, muchas gracias. Ya vimos lo interesante del estudio, entonces quiero partir con Carolina con algo más global, porque considerando que desde el directorio se entregan las prioridades, los énfasis que se ponen en el negocio, y esto indudablemente afecta la sostenibilidad de la empresa, porque donde se ponen los énfasis es donde se alinea la organización para trabajar en eso. En tiempos como de estancamiento económico, digamos, estamos en una situación económica difícil, ¿cómo las empresas ves tú que pueden ir equilibrando o están equilibrando estos resultados financieros con la necesidad de avanzar en los temas ambientales y sociales que también tiene el negocio? ¿Esto hay que prenderlo? Sí. ¿Se escucha ahí? Perfecto. Sí. Bueno, gracias Marcela, muchas gracias por la invitación a ADAPSIS, a la Cámara de Comercio y Acción Empresa, por hacer este estudio y por reunirnos aquí para conversar de estos temas. Mira Marcela, yo partiría con algo que dijo Juan Manuel respecto de la importancia que se le asignan a los diferentes temas y de la importancia que se le asignan a los resultados financieros, que a veces se ve como malo
Y a mí, yo creo que hay que darle una vuelta. A mí me parece que no es malo, porque como decía Manuel José, es como el aire que necesitamos para respirar. O sea, es más, me preocuparía compañías que no estén preocupadas de su sostenibilidad financiera en el largo plazo. Pero lo que tenemos que entender, dicho eso, es que la sostenibilidad financiera en el largo plazo pasa necesariamente por hacernos cargo de los temas que hemos conversado acá, y cuando hablamos de sostenibilidad, entendiendo los temas ambientales, los temas sociales y los temas de gobernanza. Por lo tanto, es un hecho que la mirada de las compañías, o si uno quiere pensar como el perímetro de las compañías, se ha ido ampliando y se ha ido complejizando. Entonces tenemos que ir teniendo una mirada 360. Ayer teníamos una conversación como parecía, conversando con puros directores y algunos medios escépticos, otros menos, respecto sobre todo de los temas ambientales o los temas de cambio climático más bien. Entonces, una manera bien aterrizada de bajarlo es cuando tú le pones la mirada de cómo te impacta o cómo te va a impactar a tu compañía. Es más, cada una de estas temáticas, ¿qué impacto va a tener en el valor de la compañía en 5 años más, en 10 años más, en función de lo que haga y también en función de lo que deje de hacer? Y por lo tanto, cuando hablamos de impacto, hablamos necesariamente de riesgos. De riesgos que no solamente tiene una connotación negativa, aunque muchas veces le miramos solo lo negativo, pero hay riesgos. El riesgo es simplemente un evento que no podemos como cuantificarlo o identificarlo con anticipación. Y hay oportunidades también. Entonces, a mí me parece que la forma en que tenemos que avanzar es cómo hacer esa bajada de riesgo lo más aterrizada posible, cómo incorporamos a nuestra matriz de riesgos lo que tiene que ver con este tema, cómo me va a impactar el cambio climático, cómo va a impactar en mi cadena de suministros. Por ejemplo, como dice, oye, una preocupación importante es la cadena de proveedores. Algo de eso también hay, cómo me impacta mi cadena de suministro. Claro, tuvimos problemas en la pandemia, pero también tenemos problemas cada vez que los puertos están cerrados, porque los niveles de agua y las tormentas y el oleaje en un puerto no permiten que un barco pueda llegar con tus materias primas, por ejemplo. O cómo me impacta en mi matriz de riesgo los temas sociales, los productos que estoy vendiendo, la relación que estoy teniendo con las comunidades, mi modelo de gobernanza, estoy siendo transparente, estoy divulgando lo que tengo que divulgar, estoy divulgando efectivamente lo que hago, y no solamente si lo que divulgo es verdad, sino que lo que divulgo es materialmente significativo o es una parte menor, y en realidad todo el resto como que anula esta parte que parece bonita. Entonces hay un tema, Marcela, que yo creo que los directorios están tomando cada vez con más fuerza, que tiene que ver básicamente con cómo gestionamos los riesgos, cómo vemos oportunidades. Todas estas cosas generan oportunidades para desarrollo de nuevos negocios también y nuevas líneas de negocio, y cómo vamos incorporando esto en nuestros propios modelos de negocio, y cómo hacemos una buena alianza entre la mirada del directorio y la mirada de la administración, que son quienes tienen que ejecutar y poner en práctica estas políticas. Eso para empezar a... Gracias, Carolina. Finalmente, los resultados financieros van a ser el resultado, valga la redundancia, de todo lo demás que tú hagas, y no en sí mismo, exactamente. Luis Felipe, acá yo sé que trabajé en BCI, lo llevo en mi corazón, y sé que lleva muchos años trabajando con su red de proveedores, y aquí quería preguntarte, ¿hay un aumento de políticas explícitas de sostenibilidad? Lo veíamos en el estudio, y la mayoría de las empresas que tienen políticas consideran que sus estrategias están bien alineadas, su estrategia de sostenibilidad está bien alineada con la estrategia del negocio.
Desde la perspectiva de los proveedores, de la cadena de suministro, ¿cómo ustedes implementan esa estrategia para asegurar esa coherencia, esa eficacia en la implementación con esa cadena tan relevante que además sale en primer lugar de preocupación? Gracias, Marcela. ¿Se escucha? No, ¿no? A ver. Ahí. Ahí sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un orgullo poder estar participando acá. Gracias, María José, por el estudio, por la presentación. Y la verdad estoy muy contento hoy día, porque en definitiva uno ve que en el tiempo empieza a cobrar relevancia lo que iba haciendo en los años anteriores. Me gustó mucho la introducción de la charla del día de hoy, de la presentación de los resultados, el usar el concepto equívoco, ¿no? Y no porque uno pudiera decir algo y no pase nada, sino porque frente a una misma experiencia lo significamos de forma distinta. Y esto puede ser muy antropológico, del mundo de la psicología, pero al final del día también tiene que ver con la sostenibilidad y lo voy a conectar inmediatamente. Tiene que ver con un concepto que usaste tú, que es la materialidad. Entonces, desde la vereda que uno ocupa, ¿no es cierto?, en el mundo empresarial, los temas de sostenibilidad son importantes en tanto en cuanto son materiales para nuestro negocio. Entonces, pareciera entonces que el tener una gestión sostenible, ¿no es cierto?, de la cadena de suministro, es un buen negocio. ¿Por qué es un buen negocio? Principalmente porque mitiga riesgos, ¿no es cierto?, como decía Carolina. Que algo sea sostenible es porque o te permite contribuir a reducir los gastos, los costos, aumentar los ingresos o mitigar riesgos. Entonces, lo que estoy tratando de decir yo, que el desafío en un entorno multiestándar, ¿no es cierto?, entonces la consecuencia es que no hay estándar, ¿no? ¿Cuál sigo? Entonces, ya no es tan fácil partir, ¿no? Entonces, en segundo lugar, digo, bueno, tengo que definir una estrategia sostenible, de sostenibilidad. ¿Cómo conversa y cómo tiene convergencia y cadencia con la estrategia corporativa? Chuta, otro desafío. Entonces, ¿qué es difícil hacer sostenibilidad? No hay ningún estudio tampoco que sea fácil de contestar. Son todos largos, engorrosos, requieren tiempo. Entonces, es un poquito desalentador partir, ¿no? Pero vuelvo a la base, ¿no? El por qué estamos acá es porque esto tiene una significación. Y tiene una significación de acuerdo a cuál es el interés social de la empresa. Y es por eso que hoy día el tema de hacer una gestión sostenible es una de las principales preocupaciones también del gobierno corporativo de las organizaciones. Porque en el fondo tengo que identificar cómo esta estrategia tiene convergencia con la estrategia corporativa, cómo responde al interés social, ¿no es cierto? Y en definitiva, cuáles son los temas materiales para mi organización, ¿ya? Perdón si estoy usando algunos conceptos muy técnicos, pero lo que estoy tratando de poner en el punto de la conversación es que no puede haber una estrategia de sostenibilidad en la cadena de suministro que esté desconexa de la estrategia corporativa. Cuando uno hace una estrategia, una política de sostenibilidad, es porque tiene que estar en coherencia, ¿no es cierto?, y en convergencia con la estrategia corporativa. Y esta estrategia corporativa persigue objetivos financiero-económicos y muchos otros en función de cuál sea, ¿no es cierto?, el interés social de las compañías. Por eso, para mí, interés social, materialidad y directorio son temas centrales en la definición de algo que agua más abajo, tal vez más táctico, más operacional, es tu cadena de suministro. Pero hoy día nos da a los gerentes de compra la posibilidad de poner, ¿no es cierto?, en distintas materias, en el gobierno corporativo, en el directorio, materias vinculadas a proveedores, ¿ya? Y ahí hay muchísimos desafíos, no me voy a alargar mucho, Marcela, me entusiasmo y no me quedo pegado. Y hay muchas materias ahí. Desde el punto de vista de la cadena de suministro, yo tiendo a pensar que el valor agregado está en la mitigación de los riesgos, en un entorno hoy día marcado por una hiperregulación que cuesta mucho más hacer negocio.
Entonces creo en ese sentido, digamos, que el desafío, y bueno, ya lo decían en la presentación, me voy medio preocupado, digamos, pero al mismo tiempo esperanzado, tengo hartos años más de trabajo, digamos, pero hay un mundo gigantesco, ¿ah? Y un consejo muy básico que quiero entregar, pero pucha que es cierto que uno aprende en el camino, que no todo lo que está creado en los sistemas de las empresas, en el ERP, son proveedores, ¿ah? Y de ahí el desafío entonces de conocer tu cadena de suministro, el conocer bien tu cadena de suministro. No todas las personas jurídicas que están en el ERP de la compañía son tus proveedores. Entonces, ¿cómo yo empiezo a hacer una gestión sostenible de la cadena de suministro, que es el concepto que hoy día usan las grandes corporaciones en sus memorias? ¿Cómo hago gestión sostenible de la cadena de suministro? Lo primero, y aunque parezca muy básico, es conocer a tus proveedores, ¿ah? Conocer los riesgos de tu operación, conocer el gobierno corporativo y conocer los temas materiales de tu organización, ¿ya? Eso. Fíjate que en eso me acuerdo las primeras conversaciones de escucha activa, que era súper difícil porque uno empieza a hacerle preguntas, el proveedor se empieza a quejar de algunas cosas y tú le empiezas a responder, no, tienes que preguntar más para entender. Entonces me acuerdo de esas conversaciones. Muy interesante lo que planteas, Luis Felipe. Vamos a las personas. Las personas son claves, son el centro de todo lo que hacemos, y las personas son claves también para implementar cualquier estrategia que la compañía quiera impulsar. Y desde esa perspectiva, acá la mayoría de las personas que tienen políticas explícitas de sostenibilidad dicen que la empresa se preocupa de su desarrollo profesional y personal, el 67%. Pero este porcentaje es mucho menor de lo que fue el estudio pasado, que era 90%. Te pregunto, ¿cómo crees tú que afecta esa percepción que tienen las personas finalmente en la construcción del desarrollo sostenible de la empresa? Y una segunda, de los incentivos. ¿Cómo pones incentivos para finalmente alinear a esas personas de distintas áreas a que trabajen juntas por esa estrategia que ha definido la compañía? Bueno, Marcela, muy buenos días. Gracias por la invitación. Manuel José, a DAPSI, por esta invitación que partió por ahí con un correíto bien inocente, y finalmente ya contamos contigo, y gracias a Acción Empresa, gracias a la Cámara de Comercio. La verdad es que es difícil como dar receta, digamos, porque ¿quién es uno si uno vive como su propia vida y hay tantas vidas distintas en cuanto a empresas hay? Pero sí uno puede contar algunas experiencias que ha tenido, y en ese sentido yo te diría que, englobando un poco las dos preguntas, yo creo que es importante poner en la estrategia, cuando se desarrolla la estrategia, poner la estrategia a la sostenibilidad. Hoy día no todas las empresas la ponen, la incorporan, pero en nuestra experiencia sí incorporamos la sostenibilidad en la estrategia, y la bajada que la estrategia tenga, que de verdad sea una estrategia que no quede arriba en la cúspide, como a veces uno le pregunta a la gente, ¿y qué es la estrategia? No sé, algo que inventan los de arriba y que solo ellos la disfrutan, digamos, ¿ah? Sino que realmente hacer una bajada que permita alinear a los trabajadores, a los colaboradores con esta estrategia. Pero también esta estrategia firmarla de una cultura, de un proceso cultural que esté conectada con esa estrategia, que defina estos pilares que van sosteniendo a esta estrategia. Y esa cultura hay que vivirla. Y en ese sentido, me hacía mucho sentido, nosotros trabajamos hace los últimos 5 años en nuestro proceso de cultura, y me hacía mucho sentido los resultados que mostraba Manuel José respecto a cómo van evolucionando ciertas cosas, y tiene mucha relación con un video que muestra DAPSIS cuando uno empieza a trabajar cultura, que es cómo nos vamos adaptando en el tiempo. Y cómo cambiamos del 2020 al 2023, cuando los temas sociales estaban por ahí arriba y hoy día vemos que están por ahí abajo, pero cómo las compañías nos vamos adaptando. Pero no solamente cómo pensamos esto desde la estrategia, desde la cultura, sino cómo incorporamos y conectamos a las personas en esto. Entonces, finalmente, una vez construida la estrategia, una vez vivida esta cultura que se debe vivir permanentemente, y debemos ir revisándola y generando las condiciones para que nos podamos ir adaptando a los nuevos desafíos. Esto tiene que bajar seguramente a un modelo que nosotros le llamamos MBO, otras empresas le llamarán su modelo de evaluación de desempeño,
pero también ir conectando ahí con incentivos bien claros desde los desafíos corporativos, los desafíos gerenciales y también los desafíos personales. Desde ahí yo diría que hay una conexión tanto con la estrategia, y nosotros por lo menos una vez al año vamos evaluando también qué tan conectada se siente la gente con las definiciones culturales, con la definición de distintos pilares que definimos la cultura, cómo lo van viviendo, de manera de ir haciendo los ajustes pertinentes para que esa conexión se siga viviendo en el tiempo. Me parece Me parece interesante profundizar en eso, Carolina, porque el tema de la política, yo creo que incluso muchas empresas definían su misión, sus valores, etcétera, lo pegaban en la pared y ahí quedaban para siempre. Y después vino toda una tendencia a entender el propósito, es decir, el sentido que tiene esa organización, para qué existe, por qué existe. Y la definición de políticas tiene que ir orientando en cómo voy a cumplir finalmente este propósito. Pero ¿cómo ves tú que se pueda ir creando esa cultura al interior de las organizaciones? ¿Qué se puede hacer para que esto realmente permee? ¿Quiénes deben trabajar en esto para que la cultura se note, se respire? Uno entra a la organización y se siente esa cultura. Gracias, Marcela. Ahí está abierto, ¿no? Sí. Sí. Bueno, permíteme partir por... yo valoro mucho, me gusta que en el estudio haya salido esto de que las políticas sí importan, digamos, porque me parece que en todo orden de cosas, de lo que hacemos en las organizaciones, tú como que, no sé, yo veo una trilogía como que necesaria para desempeñarte exitosamente cualquier cosa. Primero, darte cuenta de que algo es importante, tener el awareness que llamamos. Después, bueno, definir alguna meta y después definir un plan de cómo quieres llegar a esa meta o a ese plan. Y parte de esa estructura, evidentemente, son las políticas. Ahora, sin duda que es importante tener políticas, que las políticas se hagan cargo efectivamente de las cosas que necesitamos hacer como organización, como empresa, para ir avanzando en estos temas. Pero una política también corre el riesgo de quedar en un papel, o sea, vayan a mirar el repositorio de políticas. Yo como directora tengo un repositorio donde están todas las políticas y revisamos muchas políticas. Entonces, si a mí me cuesta revisarle, imagínense a todos los que tenemos que hacer carne en nuestro día a día esa política. Entonces, yo diría que una forma en primer lugar, tiene valor en sí mismo, creo, tener las políticas, que las políticas sean lo más claras posible, en sentido de que lleguen hasta la conducta deseada, o la conducta buscada, o la conducta no deseada, digamos, porque a veces las políticas incluyen como conceptos que no son tan claros, como, y a propósito de una política que voy a aprobar hoy día en el directorio, la política de conflicto de interés, algo tan simple, pero ¿qué entiende cada uno por conflicto de interés? ¿O cuándo realmente siento de que estoy en un espacio de conflicto de interés o no? A mí me parece que es mejor pasarnos por ser muy explícitos, y hay que educar también a la gente en muchas cosas, porque a veces la gente no entiende en materia que está relacionado, en materia de probidad, en materia de transparencia, en el trato con los proveedores, que es el tema tuyo. Hay muchas cosas que yo creo que es importante. A mí me gustan en ese sentido, me gustan harto las conversaciones en torno a los dilemas éticos, porque te ponen en concreto, bueno, a veces hay dos valores en conflicto, bueno, ¿cómo resolver? Y ahí vas desarrollando un poquitito de pensamiento crítico también. Pero para ir metiendo la cultura, creo que además una cosa importante es involucrar a los equipos, tanto desde la definición del propósito, después cuando defines las políticas de sostenibilidad, cómo se vinculan con ese propósito, y en la medida que sea de una construcción más colaborativa, creo que es más fácil ir
involucrando y permeando la cultura. Sin perjuicio de eso, creo que es necesario en el diseño contemplar bajadas, contemplar cómo voy a divulgar eso en la cultura y en el comportamiento más bien de cada uno de los colaboradores. Y ahí un rol bien importante creo que lo juegan también los incentivos. Todos vivimos un conflicto entre el corto y el largo plazo. Y los incentivos, las más de las veces, están más focalizados en el corto. Y eso, bueno, pon los incentivos y te van a dar los resultados que esos incentivos muestran. Entonces, ir vinculando estos temas asociados a la sostenibilidad también a los incentivos, me parece que es bien importante y es una forma de ir modelando comportamiento y ir modelando cultura. También reconocer es una parte importante. En fin, creo que ahí hay una manera como concreta de ir permeando la cultura de la organización, y como todos sabemos, la cultura también es dinámica y hay que estar siempre refrescando y haciendo lo más participativa y lo más práctica posible, creo. Y siempre el ejemplo de los líderes. Bueno, sin duda, es que, perdona, gracias porque me lo recuerdas, porque la verdad es que cualquier cosa que diga una política, que yo no la veo, que eso lo encarna mi jefe, mi supervisor, mi gerente general, la primera línea, para qué decir el directorio, el presidente de la compañía, entonces sin duda que esa política es letra muerta. Lo que hacen los líderes, vale mucho más que lo que dicen los líderes. Y eso tenemos que tenerlo muy consciente todos los días, porque la gente aprende de lo que hacemos e imita lo que hacemos, no lo que decimos, ni menos lo que decimos en los discursos de final de año o en las inauguraciones y esas cosas, que los discursos son siempre bonitos, digamos, sino que es lo que hacemos, a qué le dedicamos tiempo, además de los incentivos, por supuesto. Exacto, Jaime. Quería agregar, Marcela, en esa línea de los incentivos, que siempre intentaríamos alinear incentivos con algunos objetivos, pero lo difícil que es llenar los MBO o las evaluaciones de desempeño de distintos objetivos que tengan algún incentivo, y muchas veces terminan perdiéndose, que tienen un peso tan pequeño que terminan no... En nuestra experiencia, solo para contribuir o para complementar la idea, yo creo que es una buena idea co-construir culturas, que las cosas no partan de arriba, que haya participación de los trabajadores en esto, de los distintos niveles, y que co-construyamos algo para que sea lo nuestro. Esto es lo que construimos, no lo que me están mandatando que haga, digamos. Y yo creo que ahí hay una oportunidad interesante, que se sale además de los incentivos, que es como lo más normal, pero como decía, no podemos llenar los MBO de tantos objetivos que pierden valor. Sí, es bien difícil cuando uno empieza a llenar, te quedan 2%, no, sí. ¿Cómo hacemos lo relevante, lo que mueve la aguja? Gracias, Jaime. Luis Felipe, volviendo a lo primero de la lista de preocupación, la cadena de suministro, ¿qué prácticas han implementado ustedes específicas y además que hayan logrado, o cómo miden también, que van avanzando en este relacionamiento de proveedores sostenibles? Sí, esto es bien concreto. Nosotros partimos hace 6 años atrás con un programa de proveedores sin saber mucho de qué es lo que se trataba la sostenibilidad. Y habitualmente los gerentes de compra, con múltiples preocupaciones, ¿no? Pero habitualmente se nos asocia más con la eficiencia. Pero la eficiencia no puede ser a cualquier costo, porque hay una serie de riesgos asociados a la decisión que uno toma. Por tanto, lo que uno hace no es simplemente negociar una tarifa, sino buscar buenas condiciones para las empresas, al mismo tiempo que construir una base de proveedores sana y sostenible en el tiempo. Entonces, tradicionalmente las empresas ¿qué miran de los proveedores? Su idoneidad financiera económica, legal, laboral, tributaria y de cumplimiento y de continuidad operativa. Y nos queda fuera una serie de otras cosas que hoy día están en la regulación. Conflictos de interés, operaciones con partes relacionadas,
corrupción entre particulares es el delito hoy día. Negociaciones incompatibles, dice la ley de delitos económicos. Entonces, ¿cómo uno busca, ¿no es cierto?, un equilibrio entre buenas condiciones de negociación, proveedores sanos y buenas prácticas de negociación? O sea, hay un riesgo en los proveedores y hay un riesgo presente al momento de negociar. Entonces nosotros dijimos, ¿sabes qué? Parece que nos importa también cómo son estos proveedores, qué prácticas de gobierno corporativo tienen. Y es así como nosotros hace 6 años atrás adoptamos un modelo de gestión concreto, que es el de Sistema B Internacional, con el apoyo de Proyecta, que aquí nos acompaña Andrés Sepúlveda, socio de la agencia Proyecta, que nos ha acompañado en todo este caminar de 6 años de implementar este programa. Y este programa básicamente lo que busca es tener un complemento de evaluación de indicadores financieros, económicos, legales, etcétera, con un conocimiento del proveedor como entidad, no solamente como pagador de tributos, sino cómo es su gobierno corporativo, cómo son sus prácticas con la comunidad, con los colaboradores, con sus clientes, etcétera, que son todas variables que mide la evaluación de impacto B. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿No? Ir paulatinamente subiendo el estándar, ¿no es cierto?, dentro de nuestros procesos licitatorios de prácticas de sostenibilidad que incorporamos hoy día en nuestros procesos de licitación. Y ejemplos hay millones, y hay algunos ejemplos que son fáciles de implementar y otros mucho más complejos. Porque si tú, por ejemplo, en una licitación de transporte decides ir a la electromovilidad, hay una definición probablemente de CAPEX, ¿no es cierto?, del proveedor, pero que es muy distinto a que si yo quiero impulsar la inclusión. Entonces, servicios que son intensivos en gente, yo podría decir, ¿sabes qué? Una de las condiciones del contrato es que quiero, en vez de un 1% de discapacidad, quiero un 10%. Y eso no tiene un costo, ¿no es cierto?, para el proveedor oferente. Entonces, ¿cómo uno de forma creativa va incorporando en la toma de decisiones de cara a proveedores más y mejores estándares que nos permitan tener proveedores sostenibles en el tiempo? ¿Ya? Entonces, es un trabajo de día a día. Por eso yo decía mucho, conocer bien a tu proveedor, conocer bien tu cadena de suministro, entender que hay decisiones que son más de largo aliento, como las ambientales, ¿no es cierto?, que de la presentación, pero hay muchas en el mundo de la gobernanza que tienen altísimo valor. Entonces yo por eso creo mucho desde el adoptar un modelo, en identificar buenas prácticas, ¿no es cierto?, en entender cuáles son los temas materiales para uno y desde ahí ir construyendo. Muchas gracias. Oye, ha sido muy tímido, yo por lo menos aquí no tengo ninguna pregunta, entonces yo lo que quiero hacer es que... ¿En serio? Ah, ya, aquí no llegaron. Tengo la prueba nomás. Estamos en internet. A lo mejor, claro, un problema de conexión. Es interesante poder tener las preguntas. Pero quizás mientras ustedes no, deberían partir por ahí, pero si quieren hacer un comentario general del estudio, algo en particular que les haya llamado la atención, porque yo creo que cada uno mientras escuchó algo les llamó la atención de eso. Entonces, quizás hay una, ¿verdad? Porque te veía que te tomabas notas, entonces... Ah, aquí hay varias. Mientras buscan las preguntas voy a rellenar. Ya las tengo, no quiero que rellenen. No, es que es un tema que me parece relevante porque además salió en otros estudios que me ha tocado ver hace poco, que es la dificultad de los equipos ejecutivos y particularmente de los directores de entender bien esta temática, de tener los conocimientos, las capacidades, las habilidades. Y lo uno a un estudio que me tocó ver hace una semana, un poquitito más, de Forbes Mazar, que es un estudio que hace con datos de las 163 empresas que publicaron bajo la 461, y en la matriz de conocimiento de los directores, solo un 17% declaraba tener conocimiento o parte de su matriz de competencia, tener competencia y conocimiento en materia de ESG. Y solo un 2% era comprobable.
por la experiencia o por formación. Y otro que vi ayer de BCG, un 30% de los directores declaraba que también, esto a nivel global, que no contaba con los conocimientos y con la capacidad para monitorear la ejecución de los planes de sostenibilidad y para desafiar esa ejecución. Entonces me parece que ahí hay un tema muy importante y que nos abre, bueno, varios temas, y uno de ellos que me gustaría dejar arriba de la mesa es el tema de la colaboración, porque cuando es un problema compartido y los desafíos son tan grandes que son compartidos, creo que la manera de colaborar, hay un espacio de colaboración entre empresas, bueno, parte de lo que hacemos en Acción Empresa, entonces eso, ahí dejo esa idea. Muchas gracias, Carolina. Mira, acá hay 3 preguntas para Manuel José, te las voy a hacer las 3. ¿Cuántas empresas componen este estudio? ¿Cuántas son micro, medianas, grandes? Y desde tu punto de vista, ¿han aumentado las exigencias para las áreas de sostenibilidad? Y la tercera dice, ¿cuán efectivas están siendo las áreas de sostenibilidad en su implementación de políticas y prácticas? Si se te olvida alguna, te la red. Se me quedaron todas ya, Partamos por cuántas 230. empresas. 230 empresas. Dice cuántas micro, medianas, grandes. La composición no la tengo en la cabeza, puedo chequearlo, está en todo caso en el reporte, en la última sección pero lo siento, no la sé. Oye, las otras dos tienen que ver con las áreas de sostenibilidad. Hay una preocupación desde si han aumentado las exigencias para las áreas y si estas áreas están siendo eficientes o mejor en su implementación de las políticas. Ya, es una mezcla entre los datos y la experiencia personal. Sin duda las exigencias han aumentado. Desde lo que esperan las personas, desde expectativas implícitas, oye, el estándar implícito, mental, de lo que esperamos de este tipo de áreas es completamente distinto que el estándar que existía hace mucho atrás, el nivel de profesionalismo, el lenguaje de negocio. O sea, voy a llevarlo a un ejemplo tal vez extremo y ridículo, pero el hippie verde sustentable no vende mucho dentro de la organización. El gerente general, el directorio espera que el gerente a cargo de las áreas de sostenibilidad y los profesionales a cargo de estas materias puedan discutir con números, con datos y no con buena onda y solo corazón. Que digo que esté mal, pero no es lo único. Hablar el lenguaje de negocio. Y respecto a la implementación, es evidentemente mucho más compleja, pero no tiene que ver específicamente con las áreas de sostenibilidad, tiene que ver con que el mundo es más complejo, los negocios son más complejos, hoy día vendemos menos, hay mucha mayor competencia, las relaciones no sé, desde si estamos en un mundo global o ya no tanto, si es que influye o no la política, entonces desde ahí la complejidad es inherente a lo que estamos haciendo hoy día. Y el efecto que está generando eso, en mi opinión, tiene que ver con la hiperespecialización. Y eso sí yo creo que es un problema. Porque al final este tipo de áreas lo que debiese buscar es la integración, es una capacidad y una competencia que yo he mirado está yendo un poco en retirada. ¿Sabes que yo estoy a cargo de finanzas, solo sé de esto, soy cero en finanzas? Oye, yo estoy en sostenibilidad, soy muy bueno haciendo reportes, pero no me pide a integrar mucho, ir a conversar con el equipo de compra, y ahí hay una deficiencia. Yo creo que hay una competencia basal en quienes nos dedicamos a esto, que es la capacidad sistémica, la capacidad generalista, la capacidad de integrar y no de segregar. Muchas gracias. Comparto plenamente, fíjate, creo que las áreas lo que tienen que hacer hoy día, además hay un mayor conocimiento en cada una, bueno, lo refleja Luis Felipe, el experto en sostenibilidad también, si la sostenibilidad en la medida que está en el core del negocio está en todas las áreas, por lo tanto, sí. Acá, Luis Felipe, hay 2 preguntas para ti. Una dice, ¿hasta dónde se define la línea de proveedores sostenibles? Porque como no todos pueden serlo, sí. ¿cuánto... Sí. ¿Qué se hace con esos proveedores? 2 comentarios muy breves. Yo dije que no todo lo que está en los sistemas son proveedores. Y de ahí, como en la primera falacia, ¿no es cierto?, o error de los gerentes de compras no es segmentar o entender tu base de proveedores. Eso es lo primero.
Habitualmente aquí se da Pareto, ¿ya? Cuando uno identifica el 20% de tu base de proveedores, habitualmente explica del orden del 80% de tu total de pago a proveedores. Entonces, cuando uno empieza a desagregar y dice, bueno, ¿cuáles son los proveedores que sustentan los procesos de negocio y los procesos operacionales? Uno puede establecer de una forma más nítida la cadena de suministro. A mí, en general, no me gusta mucho hablar de proveedores. Siento que es un concepto que hoy día nos queda un poco corto. Años atrás, me acordé por tu agenda, años atrás leí un estudio de EY denominado Third Party Risk Management, algo así como riesgo en terceras partes. Entonces ellos empiezan a hablar cómo la digitalización, la transformación digital de las empresas empieza a generar un proceso de integración y de formación con lo que se llama el ecosistema, o que comúnmente hablamos del ecosistema. Entonces te vas a dar cuenta que hay un proveedor, tipo cadena de suministro, hay una alianza, hay un complementador, es decir, terceros que empiezan a incorporarse en tu cadena de suministro o en tu cadena de valor. ¿Y cuál es el conocimiento entonces que yo tengo de aquello? ¿Quiénes están detrás? ¿Cuáles son los socios? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cuál es el compliance? Y en un marco regulatorio muy amplio. Entonces, desde el punto de vista estrictamente de cadena de suministro, creo que es importante hacer este ejercicio de dónde está tu cadena de abastecimiento. Sin embargo, es un concepto que nos queda corto si pensamos que hoy día hay muchos otros terceros involucrados con la cadena de valor, ya no solamente con la cadena de suministro, con la cadena de valor de la organización. Entonces, desde ahí uno tiene que tomar un rol distinto, como bien lo decía Manuel José, de integrador y de complementador. Hay un gerente de alianza comercial dentro de la compañía. A esos terceros no los trato como proveedores, pero sí hay un proceso de compliance como que si fueran proveedores, pues son terceros involucrados. Entonces, esto se empieza a complejizar, y sin colaboración y sin integración, pero completamente de acuerdo con lo que menciona, no somos capaces de agregar valor a la estrategia corporativa. Bueno, muchísimas gracias. Hay algunas otras preguntas, pero creo que ya fueron abordadas en la conversación. Yo los invito a que, bueno, primero agradecerte, Jaime, Carolina, Luis Felipe, muchas gracias, ha sido muy interesante. Y bueno, a Manuel José por la excelente presentación que nos hizo. Tenemos el estudio para irlo analizando en profundidad y por lo tanto ir tomando decisiones, ir avanzando en este camino que no es fácil, que cada vez más complejo, pero es que es la manera de que seamos sostenibles en el largo plazo. Así que muchas gracias, muy buenos días, les invito al cafecito y a la conversación.